Hola chicos de Medición y Evaluación del Aprendizaje. Bueno, pues para concluir con nuestro tema que estábamos revisando la clase pasada, el lunes, de confiabilidad. Entonces vamos ahorita a revisar lo que nos falta. En primera instancia les estoy presentando aquí un cuadro que eso les voy a pedir de tarea que ustedes lo llenen. Esta va a ser la primera evidencia para que yo sepa que vieron el video. Básicamente lo que tenemos que poner aquí es, lo que me explican es, lo que me muestran, perdón, es la varianza explicada. ¿De qué? De cada uno de los métodos. Entonces, les voy a subir esto como tarea y ustedes lo que van a tener que hacer es llenarlo. Pero bueno, les voy a dar una idea de cómo llenar uno y para que ustedes puedan concluir y lo chequemos. ¿Sale? Por ejemplo, ¿cuál de los métodos que vimos, de los que revisamos el lunes, su varianza o estos errores se pueden explicar por el cambio en los sujetos y el muestreo de tiempos, es decir, donde el tiempo influye? Bueno, pues este es voy a poner nada más las iniciales, pero ustedes ya saben cuál es, test, retest. Y luego me preguntan, ¿cuál es el estadístico que utiliza el test-retest para poder estimar este coeficiente de confiabilidad? Que fue lo que vimos en el Excel y que les dije que también lo pueden utilizar en el SPSS. Pero bueno, ¿cuál es el estadístico? ¿A través de cuál lo obtengo? A través de, yo voy a poner aquí la R nada más, pero ustedes recuerdan, ay, qué pita salió mi R, que la R es la correlación de Pearson. Eso es lo que ustedes van a escribir aquí, correlación de Pearson. ¿Qué índice me arroja TRTest? Acuérdense que, como ve precisamente esta variabilidad en el tiempo, el índice que me arroja es un índice de estabilidad. No me sale muy bien escribir con el mouse, pero ya ustedes lo van checando. Estabilidad. Y así nos vamos con cada uno. Por ejemplo, ¿cuál es el que ve el cambio de las dos formas? Si estamos hablando de las dos formas, ya sabemos que aquí en el método vamos a poner el de paralelas con tiempo. Y el estadístico también es la correlación de Pearson, nada más que su índice ya no es de estabilidad, sino que es de equivalencia. ¿Cuál combina todo? Contenido de las dos formas, muestreo de contenidos y muestreo de tiempos. Pues acuérdense que ese es el de paralelas, pero paralelas con tiempo. Nuevamente el estadístico es el mismo, que es el coeficiente de confiabilidad, pero aquí los índices que me arroja son tanto de estabilidad como equivalencia. Y finalmente, donde veo solo el contenido de los ítems, muestreo de contenidos y heterogeneidad de los ítems. O sea, la varianza está explicada por la heterogeneidad de los ítems. ¿Esta cuál es? Esta es la covarianza entre los ítems. En esta, el estadístico que yo utilizo es el de, pues tenemos varios, pero ustedes pueden nombrar el de coeficiente alfa de Cronbach, el Q de Richardson y los que están puestos en la diapositiva. ¿Y qué índice me arroja? Es un índice de, acuérdense, consistencia interna, que aquí es cuando tenemos una sola aplicación. Entonces, primera evidencia del video es que me entreguen este cuadrito ya bien lleno, no así feito como yo lo hice. Y aquí teníamos la fórmula para recordar sobre la puntuación obtenida, la verdadera y el error, el error estándar. Bueno, vamos ahorita a ver el uso e interpretación de los coeficientes de confiabilidad. ¿Qué hacemos ya que obtuvimos, ya sea a través de la correlación de Pearson, a través de incluso correlación de Pearson-Spearman-Brown? Esto se me olvidó decirles en la anterior. También pueden incluir el de por mitades. Y ahí van a poner el Spearman-Brown. Bueno, como sea, ya obtuve el valor, ¿no? El punto 98, punto 74, punto 26. ¿Qué hago con ese número? ¿Cómo interpreto esos coeficientes? ¿Será que ese punto 98 está bien, está terrible, está mal? Bueno, vamos a ver cuáles son estos niveles aceptables de confiabilidad. Como todo en psicología, pues depende. ¿De qué? De muchas cosas. Depende primero del propósito e importancia de las decisiones que han de tomarse con base en esa puntuación del test. Es decir, qué tan exigente o no me debo de poner, ¿no? O sea, porque si la toma de decisiones implica
una decisión muy grave o muy alta, pues me voy a poner más exigente. Ahora si es algo como más light, pues entonces pues puedo ser un poquito más condescendiente. Así, por ejemplo, me voy a poner más exigente cuando lo que traiga sean implicaciones de vida o muerte. Voy a requerir que mi coeficiente de confiabilidad sea más elevado, mucho más cercano a 1, versus si las decisiones cuentan solo para una pequeña parte de un proceso de decisión. Entonces puedo decir, bueno, con un punto 70 de confiabilidad está bien, no hay problema. También no es lo mismo que lo que estemos evaluando sean constructos como son la habilidad cognitiva, las aptitudes o el rendimiento, como todo esto es como más estable. Entonces yo ahí espero índices de confiabilidad más elevados versus que lo que que el instrumento que yo esté construyendo sea un instrumento de personalidad, de intereses o de actitudes. ¿Por qué? Porque por definición la personalidad, los intereses y las actitudes son más fluctuantes. Se espera que hayan todavía más variables que influyan en las puntuaciones, entonces por eso mi índice de confiabilidad puedo esperar que sea más bajo versus los de inteligencia, de habilidades, etc. Y finalmente, no es lo mismo la comparación de la puntuación que es de una persona con otra, ahí me tengo que poner más exigente. Pero no les muestro los que tienen el signo de más, son los que me voy a poner más exigente. Aquí, si es para comparar a un individuo versus otro, voy a exigir que mi nivel de confiabilidad sea de al menos de 0.85 versus las diferencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones de dos grupos. Si la comparación es entre dos grupos, me puedo poner un poco más light porque los errores se desvanecen cuando tengo un grupo de personas y entonces ahí yo puedo exigir un punto 60, un punto 70. En resumidas cuentas, no hay un solo valor que diga ya, tiene que ser de tanto para que tu índice de confiabilidad sea aceptable. Mientras más cercano a 1 siempre, pues va a ser mucho mejor, nunca llega a 1. De hecho, así que te dé un punto 99, es como, hasta dudarías de eso, ¿no? Casi siempre punto 98, punto 96. Punto 80 es buen índice de confiabilidad. Punto 70 también es aceptable. Nada más hay que considerar todo esto que estamos viendo en la pantalla. ¿Cómo voy a interpretar mi coeficiente de confiabilidad? Bueno, pues se puede interpretar como una correlación, acuérdense que eso ya lo habíamos visto en la fórmula, entre las puntuaciones obtenidas, acuérdense que esa es la X, las empíricas y las verdaderas, que esa es la B, es decir, qué proporción de la varianza se debe a diferencias de las puntuaciones reales, que son estas, y qué proporción se debe a la varianza del error. Como este estaba indicado en mi fórmula, en esto me voy a fijar entonces para hacer esta interpretación. Vamos a ver este ejemplo. Ya obtuve 0.90 de confiabilidad. Eso fue lo que me dio el coeficiente de correlación de Pearson, el alfa de Cronbach, cualquiera que haya sido el método que haya yo utilizado. ¿Qué voy a hacer con ese 0.90 de confiabilidad? ¿Cómo lo interpreto? Pues significa que el 90% de la variabilidad de las puntuaciones se debe a que realmente hubo una variación. ¿Qué es lo que hice? Este 0.90 lo convertí en porcentaje. Y el restante, para llegar a 100, ese 10% de esa variación, de esa variabilidad, se deben a los errores de medición. ¿Cuáles son los errores de medición? Haber tomado, por ejemplo, la medición en diferentes momentos, que si estaba feliz, que si estaba triste, que se acababa de desayunar, todo ese tipo de cosas que habíamos hablado. Entonces, la interpretación per se del número, repito, de la siguiente manera. Una vez que yo obtengo, por ejemplo, si hubiera sido 0.85, bueno, pues significa que el 85% de esas variaciones se deben a que realmente hubo una variación en aquello que estaba yo midiendo. Y el restante, el 15%, en el ejemplo que les estoy dando ahorita, pues deben a esa fluctuación por la medición misma, por los cambios en la persona, por los cambios en el tiempo, por el muestreo de reactivos y todas esas fuentes de variabilidad que ya hemos visto. Que es lo que tenemos en nuestra relación de la teoría de la medición del error.
Ahora vamos a abordar otro tema que es igual de importante dentro de este concepto de confiabilidad. Si ustedes recuerdan, la fórmula o todo este concepto de confiabilidad incluye la puntuación obtenida, la puntuación verdadera y la puntuación del error. Que ya sabemos que esos errores de los que hablamos se deben a estas fuentes de variación o a estas fuentes de variabilidad. Pero psicométricamente este error se sistematiza como error estándar de la medición. ¿Qué es este error estándar de la medición? Bueno, pues dentro de la distribución normal de esta campana de Gauss es el error aleatorio. A este nos estamos refiriendo con el error estándar de la medición. Este error estándar se distribuye normalmente con una media de 0 y una varianza de, esa es la fórmula que estamos viendo ahorita, que si recuerdan era la sigma o la S al cuadrado y la letrita que tenemos abajo, la E, es del error. A partir del cálculo de un intervalo de confianza se obtienen los límites inferior y superior entre los que se encontrará la puntuación verdadera, que es la B, del sujeto de la persona con un determinado nivel de confianza. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que debido a que nuestra medida no es exacta, no es precisa, ¿por qué? Por los errores de medición, lo apropiado es que cuando nosotros otorguemos un resultado de una puntuación, no lo demos como un punto único, sino lo demos como bandas, como rangos. Decimos entonces que dentro de ese rango fluctúa la puntuación verdadera de una persona. Voy a volver al ejemplo de aquella primera clase, o no me acuerdo cuál, donde ejemplificábamos, ¿no? Acerca de cuál es mi peso. Pues me peso un día y peso 58.2, en otro momento peso 58, en otro momento 57.4, en otro momento 59. Lo que estamos viendo es que no siempre es igualito, idéntico a la medición, pero podríamos decir que mi peso está entre 57 y 59. Esto es más apropiado que aquello diga es 58.2. Porque ese 58.2 puede haber sido un poco más o un poco menos, dependiendo de si me pesé en la mañana o en la tarde o en la noche, si había frío, si había calor, si había comido o no, si había hecho ejercicio o no. En cambio, si doy este rango, yo sé que aunque yo me volviera a pesar y me volviera a pesar, siempre mi peso va a quedar dentro de este rango, entre 57 y 59. Vamos a hablar entonces de este nivel de confianza. Esto que acabo de decir, entre 57 y 59, es el intervalo de confianza. Y dice, con un determinado nivel de confianza. Este nivel de confianza, ¿con qué certeza yo puedo decir que mi peso o mi puntuación cae dentro de este intervalo de confianza? Volviendo nada más antes de irme con esta fórmula a este nivel de confianza, en realidad es con qué certeza yo digo, sí, tu puntuación va a caer dentro de ese rango. No lo puedo decir nunca al 100%. Generalmente manejamos entre un rango entre un 90-95%. Ahorita les ejemplifico con algo que vamos a utilizar de esta fórmula. Entonces, para calcular el error estándar de la medición, lo primero que necesito es calcular el error estándar de la medida. ¿Cómo hago esto? Pues aquí tengo la fórmula. Para calcular este error estándar de la medida, a 1 le tengo que quitar o restar la correlación de las dos variables y esto multiplicarlo por la desviación estándar de la puntuación obtenida. Después tengo que buscar el valor z de alfa entre 2 para el nivel de confianza con el que se quiere trabajar. ¿Qué dije aquí? Esto de z entre alfa entre 2, ahorita se los voy a mostrar en la siguiente diapositiva, pero es el nivel de confianza. ¿Con qué nivel de confianza yo voy a dar mis resultados? En realidad, les estaba diciendo, no puede ser del 90%, el 95%, el 99%. En ciencias sociales se estila, se acostumbra a dar un nivel de confianza del 95%. El 99% se deja principalmente para
ciencias más exactas, ¿no? Como las ciencias de la salud, como la física, las matemáticas, pero en el caso de las ciencias sociales, con el 95% eso es lo que se acostumbra, lo que se estila. Es decir, que hay un error, puede haber un error todavía del 5%, de que mi peso no esté entre 57 y 59, pero es muy poco probable que eso ocurra, ¿no? Entonces, para el 95% siempre va a estar asociado, este Z de alfa entre 2 siempre va a estar asociado a 1.96. Ahorita se los muestro. Bueno, ya calculé mi error estándar de la medida, ya tengo que mi valor de Z asociado a este nivel de confianza es de 1.96 y posteriormente lo que hago es calcular el error máximo de medida. Este error máximo de medida lo que voy a hacer es poner mi valor de Z de alfa entre 2, es decir, 1.96, y este 1.96 que coloco aquí lo voy a multiplicar por el error estándar de medida, es decir, el cálculo que me dio aquí. Y entonces, ya obteniendo este numerito, ya puedo decir mi intervalo de confianza. Ya puedo calcular el intervalo de confianza entre en qué intervalo se va a encontrar la puntuación verdadera de la persona. Entonces, a X, ¿qué es X? Mi puntuación obtenida, le voy a sumar y le voy a restar este error máximo de medida. Vamos a suponer que ahorita yo me pesé y pesaba 58, ¿no? Eso fue lo que me dio, esa es mi medición, ese es X. Y vamos a suponer que mi error estándar de medida me dio 1.2. Entonces significa que mi peso está, si me dio 58, 57, está entre 56.8 y 59.2. En ese intervalo, yo puedo decir que el 95% de las veces, con el 95% de confianza, puedo decir que en ese intervalo está mi verdadero peso. Esto es lo que les estaba yo explicando del nivel de confianza, cómo sale, de dónde sale ese 1.96. Lo que pasa es que depende de mi nivel de confianza, asociado al nivel de confianza está mi nivel de significancia. Eso ustedes lo vieron en estadística, ¿se acuerdan? Que lo que buscaban era, siempre se manejaba el alfa de 0.05 para ver si mi hipótesis la aceptaba o no, ¿no? Es de acuerdo con este 0.05, eso era porque estaba a nivel de confianza del 95%. Si mi nivel de confianza fuera del 90%, entonces mi alfa sería de 0.10. Si mi nivel, pues era muy exigente, mi nivel de confianza fuera del 99%, pues mi alfa sería de 0.01. En cualquiera de los tres casos, divido entre 2, 0.10 entre 2 me da 0.5, 0.05 entre 2 me da 0.025 y 0.01 entre 2 me da 0.005. Y entonces, una vez que ya tengo este alfa entre 2, busco en mi tabla, ¿cuál tabla? Aquella tablita que ustedes vieron en estadística, también la debieron haber visto en la prepa, de la tablita de Z, ¿no? Entonces busco a este 0.025, ¿qué valor Z le corresponde? 1.96. A este 0.05, ¿qué valor Z le corresponde? 1.64. Y al 0.005, ¿qué valor Z le corresponde? 2.58. Esto es para que vean más o menos estos comportamientos, pero sintetizando en lo que a nosotros nos interesa. Vamos a manejar, porque estamos en ciencias sociales, siempre el nivel de confianza del 95%. Por lo tanto, es que siempre nuestro nivel de significancia o alfa, que es el error tipo 1, es de 0.05 y siempre la Z asociada a este alfa entre 2 va a ser 1.96. En pocas palabras, ustedes memorícense, este 1.96. Y con esto vamos a trabajar. Aquí tenemos, por ejemplo, este es para un nivel de confianza del 95%. 95% de la probabilidad de comprobar la hipótesis nula, o sea que caiga dentro de este rango, y me quedan estas dos colitas. Este 0.05 lo divido, este es del 90%. Aquí está. 1 menos alfa, 0.90, y entonces alfa entre 2 me da este 0.05. Y este, en cambio, es de nivel de confianza del 99%, y entonces mi alfa es de 0.01, por lo tanto, se lo divido entre 2, cada una de estas dos colitas, cada una es de 0.005. Pero esto ustedes ya lo habían visto, esto nada más para que vean
de dónde surgen estas tablas. Vamos a ver un ejemplo. Dice, se ha administrado un test a una muestra de 300 sujetos. La puntuación total del test presenta una media de 15.6, una desviación estándar de 5.4 y un coeficiente de confiabilidad de 0.77. Si se desea trabajar en un nivel de confianza del 95%, que les digo que es el que normalmente se maneja, ¿entre qué puntuaciones se situará la puntuación verdadera de un sujeto que ha obtenido una puntuación empírica de 18? Ustedes están viendo ahorita el video, pónganle pausita, saquen su lápiz o su pluma y algo donde escribir. Y como hacíamos cuando estábamos desde la primaria, primero pongan los datos. ¿Qué dato tengo? Tengo mi N de 300, una media de 15.6, una desviación estándar de 5.4, un coeficiente de confiabilidad, que acuérdense que es un coeficiente de correlación, de 0.77, nivel de confianza 95%, y puntuación empírica, que es la puntuación obtenida, o la X. Vamos a ponérselo aquí. Mi X es de 18. Desviación estándar es 5.4. Aquí está el nivel de confianza, el 95%. Coeficiente de correlación de 0.77. Estos son como los datos, ¿no?, que nos van interesando. Entonces, de acuerdo a nuestra fórmula, acuérdense que lo primero que nos piden es obtener el error estándar de medida. Para obtener el error estándar de medida, ¿qué necesito? Necesito mi desviación, que en este caso es mi desviación estándar de la puntuación de la prueba, que en este caso es 5.4, y necesito esto multiplicarlo por la raíz de 1 menos, ¿qué era R? ¿Se acuerdan? Ya lo puse aquí. Era coeficiente de correlación. Mi coeficiente de correlación es mi coeficiente de confiabilidad de 0.77. Entonces ustedes van a, bueno, saquen también su calculadora, sus celulares deben tener calculadoras. Entonces vamos a hacer 1 menos la correlación, que es 0.77, el resultado que les dé, le van a sacar raíz cuadrada y eso lo van a multiplicar por la desviación estándar, que es de 5.4. Ese resultado que les dé lo van a apuntar porque esto va a ser su evidencia de actividad número 2. Y así ya tienen el error estándar de medida. Luego tengo que mi nivel de confianza es del 95%. Después tengo que mi error máximo de medida, esta era la fórmula, z de alfa entre 2 por el error estándar de medida, y finalmente mi intervalo de confianza entre el que se encuentra la puntuación verdadera de este sujeto que sacó 18, pero quiero saber realmente entre cuál y cuál está su puntuación verdadera. Está alrededor de este 18, pero necesitamos dar ese intervalo, ese rango. Entonces aquí lo que les estaba yo diciendo, para sacar la desviación estándar, pues ya sabemos, para sacar el error estándar de medida, necesito la desviación estándar de 5.4, 1 menos 0.77. Entonces ustedes hagan esto, 1 menos 0.77, al resultado que les dé, saquen la raíz, ese resultado multiplíquenlo por 5.4. Después, acuérdense cuál es la z de alfa entre 2 asociada al nivel de confianza 95%. No tienen que hacer nada, esto estaba en la tablita anterior, 1.96. Y ahora lo único que tienen que hacer es sustituir aquí. En vez de z de alfa entre 2 van a poner 1.96. Y en vez de el error estándar de medida van a poner el resultado que les dio esto. Y así finalmente ustedes ya van a poder tener el intervalo de confianza. ¿Qué tengo que hacer en el intervalo de confianza? A X, ¿qué es X? Mi puntuación empírica, que es 18, le voy a sumar y le voy a restar el error máximo. ¿De dónde saco ese error máximo? De aquí, de haber multiplicado 1.96 por el error estándar de medida. Voy a inventar ahorita algo, no ese es el resultado, pero vamos a suponer que nos da, esta multiplicación me da 2. Si fuera 2, al 18 le sumo 2, me da 20. Al 18 le resto 2, me da 16. Significa entonces que la puntuación verdadera en este ejemplo que les acabo de dar, pues estaría entre 16 y 20.
O sea, este 18 le sumé y le resté el error estándar, el error máximo de medida. Y entonces así se presenta, así lo que dice aquí es que la puntuación verdadera se encuentra entre 16 y 20. Esto claro, si esto me hubiera dado el resultado 2, pero a ustedes les va a dar otro resultado. Ese resultado que les dé se lo van a sumar a 18, se lo van a restar a 18 y me lo van a presentar así como intervalo. Y esta va a ser su evidencia número 2 de la clase. Y última, creo. Finalmente vamos a centrarnos en ver, esto ya es lo último de confiabilidad, los factores que afectan la confiabilidad. Ya los empezábamos a decir desde la clase pasada. Vamos a centrarnos en estos 4 factores, que son la variabilidad de las puntuaciones o la varianza, la variabilidad en el grupo, es decir, qué tan homogéneo o heterogéneo es el grupo, la longitud del instrumento, es decir, cuántos ítems tiene, y finalmente la dificultad del test. Hay que recordar, por supuesto, que un test no tiene un coeficiente de confiabilidad único y fijo, sino que depende de varias características, depende del método que utilicemos y depende también de estos 4 factores que estamos viendo. Vamos a verlos uno por uno. El primero, que es el de la variabilidad de las puntuaciones o la varianza. ¿Cómo creen que afecte esto? ¿En qué afecta en mi coeficiente de confiabilidad? Que acuérdense que este coeficiente de confiabilidad puede ser la correlación de Pearson, o el alfa de Cronbach, o el Q de Richardson, o de Spearman-Brown, cualquiera de estos, ¿no? Pero lo que yo quiero saber es cómo afecta, qué tan variables son mis puntuaciones en que mi coeficiente de confiabilidad sea como más probable que sea más alto o más bajo. Vamos a revisar. Fíjense, los coeficientes de confiabilidad, como todos los coeficientes de correlación en general, se ven afectados siempre por el rango de distribución de las puntuaciones. Cuando disminuye la variabilidad, o sea, cuando tengo menor variabilidad en mis puntuaciones, el coeficiente de correlación también disminuye. Si en cambio yo tengo una variabilidad amplia en mis puntuaciones, pues resulta que mi coeficiente de correlación aumenta. ¿Sí? Como podemos ver en esta gráfica. Si es muy estrecho mi rango de puntuaciones, vamos a suponer que esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16. Pero si mi rango de puntuaciones solo va de 2 a 10, mi coeficiente de correlación es bajo. Si en cambio va de 2 a 20, como ya es más amplio mi variabilidad o las puntuaciones que puedo obtener, pues resulta que el coeficiente de correlación aumenta. En pocas palabras, y para resumir, a mayor varianza en las puntuaciones, mayor es más probable que el coeficiente de correlación sea más alto, más grande, más cercano a 1. Entonces no es lo mismo una prueba, por ejemplo, que solo tiene 10 reactivos y que cada reactivo solo puede ser, por ejemplo, sí o no, falso o verdadero, 0 y 1. Si tengo solo esos 10 reactivos y solo tengo la puntuación de 0 y 1, pues la mínima calificación que alguien puede sacar es 0 y la máxima calificación que alguien puede sacar es 10. Pero en cambio, si tengo 10 reactivos, otra vez, pero cada reactivo puede calificarse con 0, 1, 1, 2, 3, 4. Si fuera así, la mínima calificación es 10. La máxima calificación es 40, tengo un rango de puntuaciones más amplio y entonces es más probable que mi coeficiente de correlación sea más alto. También, imagínense si además, ahorita les puse el ejemplo con el mismo número de ítems, pero tengo 20 ítems y además cada ítem no solo se califica como 0 y 1, sino como 1, 2, 3, 4. Más grande mi variabilidad de puntuaciones y entonces el coeficiente de correlación tiende a salir más elevado. Punto número 2, factor número 2, la variabilidad en el grupo, es decir, qué tan heterogéneo es el grupo. Bueno, cuanto más variabilidad existe en el grupo, ¿con respecto a qué? Con respecto a la variable que yo quiero medir, pues mi rango de calificaciones se hace más amplio. Si el instrumento que yo estoy utilizando es un instrumento de inteligencia, pero se lo aplico a un grupo, por ejemplo, donde todos son superdotados, como todos tienen como el mismo
nivel de inteligencia, mi rango de puntuaciones se estrecha. O lo voy a poner de manera así como muy burda, ¿no? O todos son muy brutos. De todos modos, mi rango de puntuaciones se estrecha. En cambio, si hay de todo tipo de inteligencias, desde muy brutos más o menos en muy inteligentes, mi rango de puntuaciones es más amplio. Por eso es que la heterogeneidad del grupo influye en el rango de calificaciones. Y de ahí ya sabemos que mientras más, lo segundo lo sabemos, pues mientras más amplio mi rango de calificaciones, mayor coeficiente, más alto es el coeficiente de correlación, de confiabilidad en este caso. Voy a repetirlo. Mi instrumento generalmente mide algo, ¿no? Vamos a suponer que estoy midiendo la extroversión en las personas. Yo podría aplicarle este de extroversión. Ahí vamos a suponer que la extroversión puede ir desde 0 hasta 40, mi instrumento. Y aplicarlo así en la calle, a quien yo me encuentre, ¿no? A un grupo de personas X. Pues el grupo es como muy heterogéneo porque fue al azar. Entonces, pues voy a poder obtener tanto puntuaciones de 0, 1, 2, 3 en extroversión, puntuaciones medias de 20, 24 y puntuaciones altas, ¿no? De 38, 39, porque es muy heterogéneo, es muy diverso el grupo. En cambio, si yo se lo aplico a psicólogos, pues que los psicólogos todos son extrovertidos. Nadie saca 0, ningún psicólogo saca 0, ningún psicólogo saca 4, ¿no? Todos los psicólogos van desde 30 a 40, entonces mi rango de puntuaciones ya se estrechó, pero ¿por qué? Porque no puse una muestra aleatoria, sino que mi muestra tiene una característica muy cerrada con respecto a eso que yo quiero medir, ¿sí? Entonces, lo que yo buscaría es que de eso que yo quiero medir, a quien se lo aplico sea muy variable, o sea, haya de todo morocho, para que entonces mi rango de puntuaciones se amplíe y entonces es más probable que el coeficiente de correlación puntúe o salga más alto. No es lo mismo tener una muestra de la población general, así random, súper al azar, que tener una muestra universitaria, ¿no? En inteligencia es más probable que la muestra universitarios tenga calificaciones más estrechas, no hay de todo, a que si se lo aplica a la población en general. Vámonos ahorita con el tercer factor, que es el de la longitud o el número de ítems en un instrumento. Pues aquí lo que ocurre es lo siguiente. Cuantos más ítems se utilicen para medir un constructo, mejor podrá ser valorado este. Y menor será el error de medida que se cometerá al valorar la puntuación verdadera del sujeto. ¿Qué estoy queriendo decir? Haz de cuenta que hay que evaluar todo lo que sé de psicología, ¿no? Hasta ahorita. Entonces yo lo que esperaría es que me hagan muchas preguntas de todo en la vida de psicología, ¿no? De psicología social, clínica, laboral, educativa, de desarrollo humano, de todo lo que ya vi. Y luego resulta que me salen con la sorpresa de que solo va a haber una pregunta. Y esa pregunta define si sé o no sé de psicología. Estamos de acuerdo que está así como muy... ¿Y qué tal que justo esa pregunta no me sé? O sea, está como muy al aire querer conceptualizar a la persona, querer medir eso que quiero medir con un ítem. Mientras más ítems tengo como más observaciones y luego entonces influyen menos los errores de medida. Mientras menos ítems tenga, más influyen los errores de medida. Entonces, mientras más ítems tengo, más grande es mi test, mayor va a ser mi coeficiente de confiabilidad. Claro que hay hasta cierto punto, porque luego ya como que se empieza a estabilizar. Aunque yo le meta millones y millones y millones de ítems, ya empieza a quedar como en meseta. Y finalmente la dificultad de la prueba. En el caso de la prueba ocurre ¿qué será que haga que aumente mi coeficiente de confiabilidad? Que la prueba sea muy fácil, que la prueba sea muy difícil, ¿qué será? Bueno, pues ocurre lo siguiente. Si los reactivos son muy fáciles o muy difíciles, cualquiera de los dos casos extremos, ¿qué pasa? Si es muy fácil, vamos a poner de 0 a una prueba 10 puntos. Si es muy fácil,
aunque yo se lo aplico a 800 personas, van a sacar 9, 9, 10, 10, 9, 9, 8, 9, 9, 10. Queda muy estrecho en rangos de calificación. Está muy difícil. Les puse así a todos ustedes a hacer derivadas integrales. Nadie lo sabe, ¿no? Entonces, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 2, 2, 0, 1, 2. Vuelve a quedar estrecho. Porque estaba muy difícil, ¿no? Les pregunté integrales. El otro caso era, les pregunté cuánto es 2 más 2. Todos lo respondieron, ¿no? Entonces, lo que yo necesito es una prueba que tenga una dificultad intermedia. Les pongo multiplicaciones, divisiones. Entonces aquí se lo aplico a ustedes, entonces es más probable que yo me encuentre calificaciones de ceros, pero también de 3 y también de 5 y también de 7 y también de 8 y también de 9 y también de 10. Ya tengo un rango de calificaciones más amplio, en resumidas cuentas. Pero aquí, para elevar la confiabilidad, el nivel de dificultad de una prueba debe producir la distribución más amplia de calificaciones posibles, es decir, con una dificultad intermedia. Entonces aquí, si mi dificultad es intermedia, pues entonces se amplía mi rango de calificaciones y a mayor rango de calificaciones, mayor coeficiente de confiabilidad. Y pues bueno, con esto damos por concluido el tema de confiabilidad. Entonces les recuerdo que tienen pendiente como participación de haber visto este video 2 tareas que les expliqué a lo largo de este video. Uno es llenar este cuadro de los métodos para estimar la confiabilidad y segundo, obtener la puntuación verdadera de este sujeto. Y pues con esto concluimos la clase de confiabilidad. Buen día.